¿Sabías que una innovación que salvó cientos de vidas en la Fórmula 1 terminó destruyendo el alma del deporte? En 1981, McLaren presentó una tecnología revolucionaria que prometía hacer los autos más seguros y más rápidos: la fibra de carbono. Funcionó exactamente como se prometió. Las muertes de pilotos se desplomaron y el rendimiento se disparó. Pero esta evolución de la fibra de carbono convirtió a la Fórmula 1 en un parque de diversiones para multimillonarios y eliminó casi todos los equipos privados. ¿Cómo pasó esto? Te voy a contar cómo una solución perfecta se convirtió en el problema más grande de la Fórmula 1 moderna. Luces fuera y vamos. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder a 1978, cuando la Fórmula 1 tenía un contador de muertes que haría sonrojar a una zona de guerra. Solo en la década anterior, el deporte había masacrado pilotos como una trituradora de madera. François Sebert, destrozado en Watkins Glen en 1973. Ronnie Peterson, aplastado en Monza en 1978. Gilles Villeneuve, lanzado a la órbita en Zolder en 1982. De 1969 a 1978, la Fórmula 1 mató a 13 pilotos en carreras o sesiones de práctica, más de uno por año. El problema era el aluminio. Cada chasis estaba construido con aleación de aluminio monocasco que en choques severos se aplastaba como latas de cerveza, ofreciendo poca protección a los pilotos. La aerodinámica de efecto suelo de esa era empeoró las cosas, requiriendo perfiles de chasis ultra estrechos que debilitaban aún más la integridad estructural. Y aquí entra John Barnard, un diseñador inglés de autos de carrera que estaba harto de amarrar pilotos a lo que él llamaba ataúdes de aluminio. La física lo había acorralado en una esquina donde más delgado significaba más rápido, pero también más mortal. Su solución sonaba completamente demente: construir el chasis con fibra de carbono compuesta, un material negro misterioso que los nerds aeroespaciales usaban para aviones espía y cohetes lunares. La resistencia fue inmediata y brutal. Los veteranos lo llamaron plástico negro y predijeron que un auto de carbono se agrietaría como un huevo en el primer choque. Incluso Colin Chapman declaró que un chasis completamente de carbono simplemente no sería lo suficientemente seguro para la Fórmula 1. Sus miedos no eran infundados. En 1975, la falla de un soporte de ala de fibra de carbono había lanzado el auto de Graham Hill hacia la multitud, matando a 4 espectadores. Pero Barnard había vislumbrado el futuro. Trabajando en California en autos Indy, un contacto en British Aerospace le había mostrado compuestos de fibra de carbono con relaciones resistencia-peso muy superiores al aluminio. La fibra de carbono ofrecía resistencia a la tracción de hasta 3.500 MPa comparado con los 300 MPa de aluminio, mientras pesaba 60% menos. Las matemáticas eran convincentes, por decirlo menos. En 1979, Barnard se unió al director de equipo emergente Ron Dennis. Dennis poseía la rara combinación de visión técnica y despiadez empresarial necesaria para respaldar una apuesta tan radical. «Dime qué quieres hacer técnicamente y conseguiré el dinero», recordó Barnard. Dennis básicamente le entregó un cheque en blanco para perseguir lo imposible. El desafío era existencial. ¿Quién podría realmente construir esta cosa? En 1979 no existían talleres para carreras. A través de contactos americanos, Barnard encontró Hercules Aerospace en Salt Lake City, una empresa sombría que desarrollaba composites para misiles militares estadounidenses. Pero había un problema. Su investigación de fibra de carbono estaba clasificada como alto secreto. Durante la Guerra Fría, los materiales se consideraban tan sensibles como la tecnología nuclear. Ron Dennis pasó meses convenciendo a funcionarios del Pentágono, asegurándoles que los avances de la Fórmula 1 no comprometerían la seguridad nacional. A principios de 1980, Barnard finalmente voló a Utah con un modelo de chasis a escala de un cuarto montado en el asiento junto a él, pareciendo que estaba contrabandeando tecnología alienígena. Los ingenieros de Hércules tuvieron que inventar una nueva rama de la ciencia de materiales, lidiando con cargas de carreras que la industria aeroespacial rara vez encontraba. Crearon un chasis de 5 paneles planos grandes unidos, curados en autoclaves que costaban más de los presupuestos completos de la mayoría de equipos de carreras. A finales de 1980, el primer monocasco de fibra de carbono en la historia de la Fórmula 1 estaba completo. Sigiloso, negro, brillando con promesa revolucionaria. En marzo de 1981,
McLaren presentó el MP41 con la fanfarría de una prueba de armas nucleares. El auto se veía engañosamente convencional, pero bajo su piel yacía pura revolución, una célula de supervivencia completa hecha de fibra de carbono compuesta de 5 piezas, pesando una fracción del aluminio, pero ofreciendo rigidez tremenda. Era como construir un auto de Fórmula 1 alrededor de una cabina de caza. Los mecánicos que golpeaban los paneles negros comentaron que sonaba inquietamente hueco. Los equipos rivales miraron el auto con sospecha, aún convencidos de que el primer choque pesado lo reduciría a polvo caro. Los primeros resultados fueron modestos. El MP41 se perdió las primeras 2 carreras mientras continuaba el desarrollo. Luego sufrió los problemas típicos de detención. Pero el 18 de julio de 1981, Watson lo llevó a la victoria en el Gran Premio Británico. La primera victoria de Fórmula 1 para un auto de compósite de carbono y el primer triunfo de McLaren en 4 años. De repente, el auto de plástico de Barnard no parecía tan frágil. Pero la verdadera reivindicación llegó en Monza en septiembre de 1981. En la vuelta 20, el McLaren de Watson se soltó a 140 millas por hora, girando hacia atrás contra un terraplén de tierra. El impacto fue tan salvaje que toda la mitad trasera, motor, caja de cambios, suspensión, fue arrancada limpiamente y se mantuvo en el circuito. Para asombro de todos, Watson no solo sobrevivió al impacto de 140 millas por hora, sino que salió y se alejó caminando de lo que debería haber sido un accidente fatal. La cabina de fibra de carbono había hecho exactamente lo que Barnard la diseñó para hacer: mantenerse rígida e intacta mientras el resto del auto se desintegraba. Después de que Watson se alejó caminando de ese accidente en Monza, la Fórmula 1 experimentó algo sin precedentes: pánico tecnológico instantáneo. Cada director de equipo en la parrilla se dio cuenta repentinamente de que estaban enviando pilotos a la batalla con armas inferiores. En meses, se desató una lucha mientras cada constructor trataba desesperadamente de adoptar chasis de fibra de carbono o enfrentar la extinción tanto en rendimiento como en seguridad. La conversión ocurrió con velocidad impresionante que bordeaba la histeria. Los equipos que habían pasado meses ridiculizando el auto de plástico de McLaren ahora estaban tirando dinero a proveedores aeroespaciales y rogando por cursos intensivos de construcción de compósites. El miedo era existencial. Ningún patrocinador respaldaría a un equipo usando tinas de aluminio obsoletas después de ver lo que la fibra de carbono podía hacer. Las compañías de seguros comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la seguridad de los pilotos. Para 1982, Lotus introdujo el módulo 91 con un monocasco de compósite de carbono. Irónicamente, Lotus había probado el primer chasis de carbono en Fórmula 1 con su convertido chasis gemelo tipo 88 a principios de 1981. Pero ese diseño radical fue prohibido por razones técnicas antes de que pudiera probarse. Los equipos británicos se movieron más rápido, aprovechando su proximidad a proveedores aeroespaciales. Williams y Brabham desarrollaron tinas de carbono para 1984, mientras que incluso los equipos pequeños encontraron formas de incorporar componentes de carbono, a menudo subcontratando la construcción de chasis a proveedores especializados a un costo enorme. La economía era brutal. Donde un soldador hábil podía fabricar un monocasco de aluminio en un taller tradicional, la fibra de carbono requería salas limpias, autoclaves y técnicos con entrenamiento aeroespacial. Ferrari inicialmente resistió el cambio con necedad italiana característica. Enzo Ferrari era notoriamente de la vieja escuela y profundamente sospechoso de chasis no metálicos, descartando la fibra de carbono como una moda que pasaría. La realidad finalmente forzó la mano de Ferrari y para 1983 el chasis 126C incorporaba elementos de fibra de carbono, mientras que Ferrari contrató al mismo John Barnard en 1987. Maranello finalmente obtuvo su primer chasis completamente de carbono con el revolucionario 640 en 1989. Esta adopción rápida creó un boom sin precedentes para los proveedores de materiales compuestos, transformando contratistas aeroespaciales somnolientos en los hacedores de reyes del automovilismo. Antes de 1981, la Fórmula 1 había sido un cliente pequeño para materiales especializados. De repente, los equipos necesitaban autoclaves que costaban millones, tela de carbono por toneladas, resinas epoxi exóticas y experiencia en construcción de laminados avanzados.
Pero el mayor ganador fue Toray Industries de Japón, una empresa textil que había invertido fuertemente en fibra de carbono desde los años 70. Mientras los proveedores occidentales luchaban por escalar la producción rápidamente, Toray había pasado años construyendo capacidad de fabricación para los que correctamente predijeron sería una industria en crecimiento. Para finales de la década, Toray tenía una participación de mercado dominante, suministrando no solo equipos de Fórmula 1, sino también a Boeing, Airbus y otros gigantes aeroespaciales con materiales compuestos avanzados. Pero aquí viene lo que nadie anticipó. Esta carrera armamentista tecnológica alteró fundamentalmente el carácter de la Fórmula 1 de maneras que pocos anticiparon. El cambio rápido a la fibra de carbono creó barreras masivas de entrada que mataron el espíritu emprendedor del deporte. Ya no podía un participante privado ingenioso comprar un motor Cosworth V8, atornillarlo a un monocasco de aluminio construido en un pequeño taller y competir por el campeonato mundial. La fibra de carbono requería instalaciones de grado aeroespacial y experiencia que solo organizaciones bien financiadas podían permitirse. Los equipos necesitaban salas limpias para el tendido de compósites, autoclaves para curado que costaban millones cada uno, e ingenieros con conocimiento especializado de orientación de fibras y química de resinas. El precio de admisión a la Fórmula 1 se fue por las nubes. Los equipos privados históricos, que habían formado la columna vertebral del deporte, comenzaron a luchar o a cerrar completamente. Ken Tyrrell, quien había ganado múltiples campeonatos en los años 70 con autos construidos en un taller modesto, vio impotente cómo su equipo se volvía no competitivo. Para los años 90, la mayoría de los equipos privados habían muerto o sido absorbidos por grandes corporaciones. Los nuevos equipos que intentaron unirse a la parrilla a menudo subestimaron los requisitos tecnológicos y financieros. Pero la historia no termina ahí. La revolución del carbono de la Fórmula 1 escapó del paddock como un virus, infectando cada industria que valoraba el rendimiento sobre el costo. Los fabricantes de superautos observaron la revolución del carbono de la Fórmula 1 con intenso interés. En los años 80, tanto el Porsche 959 como el Ferrari F40 incorporaron elementos de Kevlar y compósite de carbono en sus carrocerías. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1992 con el auto de carrera McLaren Fórmula 1. Diseñado por Gordon Murray y explícitamente concebido como un auto de Fórmula 1 para la carretera. El McLaren Fórmula 1 presentaba un chasis monocasco de fibra de carbono completo para sus pasajeros, el primer auto de producción en hacerlo. Para los años 2000, la fibra de carbono se había convertido en equipo estándar en el mundo de los superautos. Ferrari, Lamborghini, Porsche y Bugatti comenzaron a usar monocoques de fibra de carbono o paneles de carrocería para reducir peso y aumentar el rendimiento. El mundo del ciclismo experimentó una transformación igualmente dramática. Los espectadores del Tour de Francia en los años 70 veían ciclistas en bicicletas con marco de acero que pesaban más de 10 kilos. Para finales de los años 80, esos mismos ciclistas montaban máquinas futurísticas de fibra de carbono oscura que pesaban la mitad. Pero cada revolución devora a sus hijos, y la conquista de la fibra de carbono no fue diferente. A diferencia del aluminio, que podía reciclarse indefinidamente, los compósites de fibra de carbono eran esencialmente desecho inmortal, una vez que terminaba su vida útil. Cuando las fibras de carbono se combinan con resina epoxi y se curan a alta temperatura, crean matrices permanentes que no pueden descurarse. Los equipos de Fórmula 1 producen cantidades asombrosas de desecho de carbono. Los equipos principales usan de 8 a 10 tinas de chasis por temporada, más cientos de alas, conductos de freno y componentes. El desperdicio global de fibra de carbono ahora supera las 62,000 toneladas anuales, proyectando alcanzar a 500,000 de toneladas para 2050. Solo el 20% se recicla a través de procesos costosos que a menudo degradan la calidad de la fibra. La ironía ambiental es asombrosa. La fibra de carbono se introdujo en parte para hacer los vehículos más ligeros y eficientes. Sin embargo, fabricarla es terriblemente intensiva en energía. Producir 1 kilo puede generar hasta 20 kilos de emisiones de CO2. Y aquí llegamos al final de esta historia fascinante y contradictoria. La fibra de carbono salvó vidas, eso es innegable. Watson, caminando lejos de ese accidente en Monza, cambió todo, pero también cambió la Fórmula 1 de maneras que nadie anticipó. Lo que comenzó como una solución de seguridad se convirtió en una barrera económica que mató el espíritu emprendedor del deporte. Los equipos privados, que
que habían sido el corazón y el alma de la Fórmula 1, fueron reemplazados por corporaciones multimillonarias. La tecnología, que prometía democratizar la velocidad, terminó creando una aristocracia tecnológica. Hoy, solo los equipos con presupuestos de cientos de millones pueden competir seriamente por victorias. Ahora, ¿valió la pena? Esa es una pregunta que cada fanático debe responder por sí mismo. Las vidas salvadas son incalculables, pero el costo para el alma del deporte también ha sido enorme. La próxima vez que veas esos autos negros brillando, corriendo por el circuito, recuerda, estás viendo la tecnología más avanzada del planeta, pero también estás viendo el final de una era donde David podía vencer a Goliat con ingenio y determinación. Y ahí lo tienes, la historia épica de cómo la fibra de carbono salvó y arruinó la Fórmula 1 al mismo tiempo. Una revolución que funcionó demasiado bien. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la seguridad justifica la pérdida del espíritu emprendedor en la Fórmula 1? ¿O hay una manera de tener ambos?